¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios nadie como María. Hoy, 8 de marzo, iniciamos el tercer lunes de Cuaresma con el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Con esta lectura se manifiesta la universalidad del amor del Dios de Israel. Se nos habla de Naamán, un general pagano al servicio del rey de Siria, hombre rico y poderoso. Naamán había ganado muchas guerras, pero estaba perdiendo su batalla contra la lepra. Pero por medio de una esclava israelita se entera de que puede ser sanado de su lepra si visita al hombre de Dios que hay en su patria Israel. Entonces pide al rey sirio que solicite al rey de Israel que cure a Naamán. Solo Dios podía curarlo, y así entra en escena el profeta Eliseo. Naamán se cargó unas cuantas arrobas de regalos para el rey de Israel: 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos. Eliseo no acepta los regalos porque Naamán debía entender que las relaciones con el Dios de Israel no eran comparables a relaciones políticas y económicas entre los reyes que este general conocía. Nada le hace falta a Dios, y su gracia no está en subasta al mejor postor. Pero los hechos se dieron de tal modo que ese espacio de derrota se volviera un espacio de triunfo, no suyo, sino de Dios. Solo cuando acepta humilde y confiadamente las condiciones que le presenta Elías, hombre de Dios, se realiza el prodigio de su anhelada curación. Este signo divino es también un preludio de la purificación vital que el bautismo cristiano realizará en lo más profundo del corazón humano. Es una manifestación de la esplendidez y universalidad del amor de Jesucristo hacia la humanidad entera. Cuando Jesús primero proclamó las buenas nuevas del reino de Dios a sus vecinos de Nazaret, en Lucas capítulo 4, se encontró con una gran incredulidad. La misma familiaridad con él los encegueció frente a su colosal misión. La historia del rechazo del Señor es también la historia de nuestro propio rechazo. Cada pecado nuestro es volver a revivir aquel drama de lo que no quisieron reconocer al Señor. No miremos lejos a otros, miremos dentro de uno mismo y veremos que muchas veces no hemos dejado sitio para Jesús. Muchos judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, pero no por eso Dios se da por vencido. Cuando le cierran una puerta, Él es capaz de abrir otras muchas. Así se lo hizo ver a Jesús a los habitantes de su pueblo natal, Nazaret. A pesar de ese rechazo, en la historia ha habido muchos que han acogido la palabra de Dios, como aquella pobre viuda de Sarepta, pagana, que recibió a Elías en su casa, o aquel general sirio que se humilló ante Eliseo para ser curado de su lepra cuando le obedeció de ir varias veces al río Jordán y bañarse. Además, una muchedumbre inmensa de gentiles ha entrado en la iglesia por la fe y el bautismo. Cuando Jesús pone a sus compatriotas ante el misterio del rechazo de Dios, la reacción de aquellos hombres fue la de expulsar al Señor de su pueblo, y Él declara: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Rechazan al profeta por no ver sus pecados, pero reconocer a un profeta en medio de nuestras realidades es admitir nuestra propia ceguera para leer lo que el profeta lee y para entender lo que el profeta entiende. Es sobre todo la soberbia la que nos impide admitir en paz que Dios hace con otras obras que no hace con nosotros, muy seguramente porque no le dejamos. Que pases un día lleno del amor de Dios, como María, todo por Jesús y para Jesús. San José, ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan todos ustedes una feliz Cuaresma.